Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Mientras buscaba las llaves en el bolso de mi marido, mis dedos rozaron algo extraño. Al sacar el objeto, vi un tubo de lubricante a medio usar, mi pecho se oprimió como si el aire se escapara. Mi cuerpo aún dolía del parto, los puntos tiraban y la leche manchaba mi blusa. Sentí un nudo en la garganta y un calor amargo subiendo hasta mis ojos. Me quedé inmóvil, con el tubo en la mano, escuchando el silencio roto solo por la respiración de mi bebé dormido. No quería creerlo, pero cada detalle me gritaba una traición. ¿Quién necesitaba eso cuando yo apenas podía sentarme? Guardé el tubo de nuevo, cerré el bolso y tragué las lágrimas. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Guardé el tubo en el bolso como si nunca lo hubiera visto, tragándome el dolor que me desgarraba por dentro. Mi bebé dormía en la cuna, ajeno al caos que se desataba en mi cabeza, mientras yo sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Cada movimiento de mi cuerpo recordaba las cicatrices recientes del parto, el cansancio acumulado, el desvelo constante. Mi marido, al fondo de la casa, tarareaba una canción como si la vida siguiera intacta. Quise gritar, quise preguntarle por qué, pero me faltó el aire. Me quedé quieta, acariciando el borde de la cuna, intentando no romperme. El silencio se convirtió en mi escudo, en mi única defensa. Pasaron las horas y él siguió su rutina, enviando mensajes, riendo por teléfono, mientras yo me ahogaba en preguntas. Mis manos temblaban cada vez que me acercaba a la cocina, recordando el tubo que aún estaba allí, escondido. La rabia latía junto al dolor, pero decidí no mostrar nada, el enemigo no debía saber que había sido descubierto. Me repetí que tenía que ser fuerte por mi hijo, que él era lo único que importaba. Cada gesto de mi marido, cada palabra amable, sonaba hueca, como si viniera de un extraño. Esa noche, mientras le daba el pecho a mi bebé, juré que la verdad saldría a la luz. Y que, cuando lo hiciera, sería él quien temblara. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, tomé el bolso con manos firmes y el tubo en la otra. Lo observé como si fuera una prueba de un crimen, un recordatorio cruel de su traición. No lloré, mi llanto se había secado durante la noche, dejándome solo con una frialdad desconocida. Abrí el tubo con cuidado, vaciando su contenido en el fregadero mientras el olor me provocaba náuseas. Cada gota que caía era como un pedazo de confianza rota. Después, con una calma que no sabía que tenía, llené el envase con Loctite Super Glue. Lo cerré con precisión, asegurándome de que no notara la diferencia. Guardé el tubo en el mismo lugar, sonriendo por primera vez en mucho tiempo, pero era una sonrisa dura, helada. No se trataba de venganza por capricho, sino de un espejo, que él sintiera en la piel el dolor que me había dejado en el alma. El resto del día lo pasé como si nada hubiera pasado, cuidando a mi hijo, ordenando la casa, cocinando. Pero cada gesto era mecánico, cada palabra, un disfraz. En mi mente, el plan ya estaba trazado, si él jugaba con fuego, yo encendería la llama. La calma antes de la tormenta tenía mi nombre. La rutina siguió como si nada, pero dentro de mí ya no había paz. Amamantaba a mi hijo mientras mi mente repasaba cada detalle de los últimos meses, buscando señales que quizá ignoré. Cada risa, cada mensaje rápido, cada salida, por trabajo, ahora tenían otro color. Cocinaba, limpiaba, me duchaba, pero mis pensamientos estaban en otra parte, como si viviera una doble vida. Lo miraba cuando entraba por la puerta y me parecía un desconocido, alguien que fingía demasiado bien. Él, sonriente, siempre saludaba con un beso y me decía dónde estaba, qué hacía, como si todo fuera normal. Yo asentía, como si le creyera, pero por dentro me hervía la sangre.
La calma de mi rostro ocultaba un huracán que crecía con cada palabra suya. Pensaba en el tubo, en el momento en que lo usara, en la sorpresa que le esperaba. No quería pruebas ni confrontaciones todavía, solo observaba, como un cazador paciente. Mi hijo, ajeno a todo, se convirtió en mi ancla, en mi razón para no perder la cabeza. Así, cada gesto cotidiano se volvió una estrategia silenciosa, cada sonrisa, un engaño calculado. El juego apenas había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina pesada, donde cada gesto suyo parecía más calculado que el anterior. Llegaba tarde, siempre con una sonrisa amable y palabras ensayadas, asegurando que había estado en el trabajo o con algún cliente. Me contaba dónde había estado, quién lo había llamado, como si quisiera que no dudara de él. Pero en sus ojos había un brillo extraño, una chispa que me decía que algo se escondía detrás de tantas explicaciones. Yo escuchaba en silencio, asentía, pero por dentro cada palabra era una mentira que se clavaba como una aguja. Cada vez que lo veía reír con el teléfono en la mano, mi estómago se retorcía. Sabía que la distancia entre nosotros ya era un océano imposible de cruzar. Empecé a observarlo con calma, casi como un experimento, notando sus horarios, sus pausas, las veces que salía al balcón para hablar en voz baja. Parecía vivir en un mundo paralelo, donde yo era solo una espectadora invisible. Mi hijo era mi refugio, y cada risa suya me recordaba que debía mantener la calma. No podía precipitarme, no podía dejar que él supiera que yo ya había visto demasiado. Mientras tanto, el tubo del octite seguía allí, en el bolso, esperando su momento. La traición ya no era solo una herida, era una sombra constante sobre mi casa. Y yo, en silencio, me preparaba para el golpe que sabía que iba a llegar. Esa noche, mientras daba de cenar al bebé, sonó mi teléfono. Era su voz, tranquila, casi despreocupada. Cariño, tranquilo, solo un pequeño accidente de coche, nada grave. Estoy en urgencias haciéndome una cura, quédate con el bebé, pronto estaré en casa. Intenté que mi voz no temblara, fingiendo serenidad mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Un accidente? ¿A esa hora y en ese lugar? Algo en su tono, demasiado relajado, me hizo sospechar. Él siempre avisaba dónde estaba, pero esta vez había un matiz extraño, una prisa disfrazada de calma. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, con el corazón desbocado y el bebé en brazos. No podía ignorar lo que había hecho con aquel tubo, no podía dejar que todo pasara sin ver por mí misma. Llamé a mi madre y le pedí que viniera inmediatamente, casi sin darle explicaciones. Al llegar, le entregué a mi hijo, la abracé fuerte y salí sin mirar atrás. Cada paso hacia la puerta me parecía un salto al vacío, con la certeza de que algo grande estaba por revelarse. La noche madrileña estaba fría, pero mi sangre ardía. Mientras conducía, sentía que las manos me temblaban sobre el volante. La imagen del tubo del octite me venía una y otra vez a la cabeza, como una advertencia silenciosa. ¿Y si ese accidente no era tan pequeño? ¿Y si mi plan había funcionado antes de tiempo? Aparqué frente al hospital con el corazón latiendo como un tambor. Caminé rápido, casi corriendo, sintiendo que el suelo era demasiado estrecho para mi angustia. Cada mirada, cada sonido de pasillos, me parecía un mensaje cifrado. En la entrada pregunté por su nombre, y la enfermera me señaló la sala de curas con un gesto preocupado. Mis piernas flaquearon, pero seguí avanzando. No podía irme sin saber la verdad, no podía soportar más dudas. El aire olía a desinfectante y miedo, y sentí que todo mi mundo estaba a punto de cambiar. La certeza de que algo iba mal era como un peso en el pecho, un martillo golpeando una y otra vez. Ya no era solo sospecha,
Era una intuición afilada que me empujaba hacia la puerta que estaba a pocos metros. Entré en el hospital con el corazón acelerado, intentando que mis pasos parecieran firmes aunque mis piernas temblaban. El olor a desinfectante y el sonido de monitores me envolvieron como un recordatorio de que algo grave podía estar pasando. Pregunté por su nombre en el mostrador, intentando sonar tranquila, y la enfermera señaló un pasillo con expresión seria. Sentí un nudo en la garganta mientras avanzaba, como si cada paso me acercara a un abismo que no quería ver. Mi respiración era corta, entrecortada, y mi mente giraba en círculos, pensando en el tubo que había manipulado. Cada puerta cerrada que dejaba atrás aumentaba mi ansiedad, cada voz me parecía un aviso. Sabía que estaba a segundos de descubrir algo que podría cambiarlo todo para siempre. Al llegar a la sala indicada, me detuve unos segundos, respiré hondo y toqué el picaporte. No podía echarme atrás, aunque una parte de mí deseaba huir. El frío del metal me recorrió la piel, recordándome que no había vuelta atrás. Los murmullos al otro lado eran claros, había más de una persona allí. Tragué saliva y empujé la puerta con firmeza, preparada para lo peor. Lo que vi primero no fue dolor, sino sorpresa. Una enfermera levantó la mirada hacia mí como si esperara una escena. Y en ese instante supe que mis sospechas estaban a punto de confirmarse. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi marido estaba sentado, la mano literalmente pegada a la piel de mi mejor amiga. Ella lloraba, avergonzada y asustada, mientras él discutía con un médico que intentaba separarlos. El tubo que había manipulado había hecho su trabajo, uniendo sus secretos en un gesto grotesco y doloroso. Sus rostros eran un retrato de pánico, y yo solo podía mirarlos, inmóvil, sintiendo que cada recuerdo compartido con ella se hacía añicos. El murmullo de los presentes se convirtió en un zumbido lejano, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros tres. Quise gritar, pero lo único que salió de mis labios fue un suspiro cargado de decepción. Todo encajaba en un segundo brutal. Él levantó la vista y me vio, y en ese momento su rostro perdió todo color. Quiso hablar, pero su boca se quedó abierta, incapaz de formar palabras. Ella, con las mejillas rojas y los ojos desbordados, bajó la mirada, incapaz de sostener mi presencia. Los médicos hablaban de una sustancia extraña, mientras intentaban resolver el desastre, pero ya no importaba. Para mí, no eran pacientes, eran traidores unidos por una prueba irrefutable. Di un paso atrás, el corazón pesado pero la mente fría, como si algo dentro de mí hubiera muerto para siempre. Me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Salí de la sala con la sensación de que mis pies no tocaban el suelo. El pasillo parecía interminable, cada paso más lento que el anterior. No había lágrimas, solo un vacío inmenso que se extendía por todo mi cuerpo. La mujer en quien confié, aquella con quien compartí risas, secretos y noches de confidencias, se había convertido en la peor de las traidoras. Él, el padre de mi hijo, era ahora un extraño que había destruido todo lo que habíamos construido. Mi respiración era pesada, como si cada inhalación doliera. El hospital, con su luz blanca, parecía burlarse de mi ingenuidad. Cuando llegué al vestíbulo, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Las personas hablaban, reían, pero yo estaba en silencio, atrapada en mi propio desastre. Me apoyé en una columna, cerré los ojos y pensé en mi hijo, en la inocencia que debía proteger. Todo lo demás se había roto, pero él seguía siendo mi razón de vivir. No podía permitir que la rabia me consumiera, necesitaba pensar con claridad. Ese día entendí que había perdido una batalla, pero la guerra no había terminado. Mi dolor se transformaría en fuerza, y mi silencio sería mi mejor arma. El personal médico trataba de separarlos, utilizando guantes y herramientas improvisadas para despegar sus manos.
Las enfermeras murmuraban entre ellas, intentando ocultar las sonrisas nerviosas ante lo absurdo de la situación. Yo permanecía en silencio, observando cada movimiento, como si mi mirada fuera un juicio silencioso. No hacía falta que gritara, la escena ya hablaba por sí sola. Él intentaba justificarse, diciendo que era un error, que todo había sido un malentendido. Ella apenas podía sostener la mirada, sus lágrimas caían sin consuelo mientras la sala se llenaba de tensión. Era el final de una mentira que había durado demasiado tiempo. No moví un solo músculo, porque mi frialdad era más poderosa que cualquier palabra. Cada gesto del personal era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Ver sus manos pegadas, el dolor en sus rostros, era la confirmación de que todo lo que había sospechado era real. Yo no era la mujer destruida que ellos esperaban, era alguien que por fin veía la verdad desnuda. Cuando un médico me miró, esperando quizá una reacción, solo dije, continúen. Mi voz salió firme, casi gélida, dejando claro que ya no había vuelta atrás. Era su turno de sufrir. Cuando por fin lograron separarlos, él me buscó con la mirada, desesperado, como si mi perdón fuera su salvación. Sus ojos estaban rojos, suplicantes, y por un segundo vi el hombre que un día amé, pero ya no quedaba nada de él. Su boca se movía, intentando formar palabras, pero el aire parecía no salir. Ella permanecía cabizbaja, evitando mis ojos como si mi presencia la quemara. El silencio entre los tres era más pesado que cualquier grito. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y cada segundo era un recordatorio de la traición. Yo no temblaba, era él quien lo hacía. En un instante, todo lo vivido pasó por mi cabeza, las noches de desvelo con mi hijo, los dolores del parto, las risas compartidas con mi amiga, ahora convertidas en veneno. Él alargó una mano hacia mí, buscando quizás tocarme, pero di un paso atrás. La distancia entre nosotros ya era un abismo que nunca podría cruzarse. Vi miedo en su rostro, y eso me dio más fuerza. No tenía necesidad de decir nada, el desprecio en mi mirada era suficiente. Me giré lentamente, dejando que esa última imagen se grabara en su memoria. Di unos pasos hacia la puerta, pero me detuve justo antes de salir. Giré el rostro y lo miré por última vez, con una calma que ni yo conocía. La sala entera parecía contener la respiración, esperando algún estallido. Caminé hasta él, me incliné un poco y susurré, espero que haya dolido tanto como me dolió a mí. Fue una frase baja, pero pesada como el plomo. Él parpadeó, atónito, mientras las enfermeras se miraban en silencio. No había rabia en mi voz, solo una certeza cruel. Ese era mi cierre. Sin esperar respuesta, me enderecé y salí, dejando atrás la sala que se convirtió en el escenario de su vergüenza. Mi paso era firme, y con cada metro sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. No había gritos, ni lágrimas, solo una serenidad que nacía de la verdad revelada. Afuera, el aire frío del hospital me recibió como un abrazo silencioso. No volví la vista atrás porque ya no quedaba nada que ver. La mujer que entró rota había muerto, la que salía estaba lista para escribir una nueva historia. Salí del hospital sin mirar atrás, con el aire frío golpeando mi rostro como una bofetada que me despertaba de un sueño largo y amargo. Caminé hasta el coche en silencio, con las manos firmes en el volante, como si cada kilómetro borrara un pedazo de dolor. En mi cabeza solo había una imagen, mi hijo, su carita inocente, la única razón que me mantenía en pie. Al llegar a casa, lo encontré dormido en brazos de mi madre, y esa visión me hizo contener las lágrimas. Lo abracé con cuidado, como si al tocarlo pudiera limpiar todo el veneno que había visto. La casa estaba en calma, pero mi mente ardía con preguntas y planes. Sabía que la herida estaba abierta, pero también que era el inicio de mi liberación.
Me senté en el sofá, sosteniendo a mi hijo contra mi pecho, y dejé que el silencio hablara por mí. Mi madre me observó en silencio, esperando que dijera algo, pero solo pude sonreír débilmente. No había palabras que pudieran explicar lo que acababa de vivir. Esa noche, mientras lo arropaba, juré que nadie volvería a pisotear mi confianza. No más mentiras, no más traiciones, no más silencios. Mi vida ahora giraría en torno a mi hijo y a mí misma, nada más. El dolor que sentía se transformaría en fuerza. Al día siguiente, las llamadas comenzaron temprano. Él insistía, una y otra vez, pero mi teléfono permanecía apagado, como si ese aparato hubiera dejado de existir. No quería escuchar su voz ni sus explicaciones vacías, ya no había nada que decir. Cada timbre que resonaba en la casa me recordaba que, para él, todo se trataba de recuperar el control, no de amor. Me limité a cuidar a mi hijo, a cocinar, a limpiar, a llenar el día con rutinas sencillas. Cada gesto era un muro entre nosotros, cada hora sin responder era un mensaje claro. Mi silencio era más elocuente que cualquier grito. Por la noche, cuando la casa estaba en calma, me senté frente al móvil apagado. Sabía que había decenas de mensajes esperando, pero no tenía curiosidad. Cada palabra que él pudiera decir no borraría lo que vi con mis propios ojos. Apagué las luces y me quedé en silencio, escuchando solo la respiración tranquila de mi hijo. Esa paz valía más que cualquier disculpa. Mi corazón dolía, sí, pero la tranquilidad de no tener que fingir me devolvía el aire. Así comenzó mi vida sin él. 2 días después, mi madre se sentó a mi lado en la cocina, con un café caliente entre las manos. Me miró con tristeza y una firmeza que solo las madres conocen. Hija, duele, pero es mejor así. Al menos sabes la verdad ahora, dijo, acariciándome el brazo. Sentí un nudo en la garganta, porque tenía razón, más que perder a un marido, había perdido a la mujer que creía mi amiga. Esa traición era un veneno más difícil de curar. Recordé nuestras risas, los secretos compartidos, los consejos, todo ahora era una mentira. No lloré, porque las lágrimas ya se habían secado, pero sentí la herida latente como una quemadura en el alma. Mi madre me recordó que, a veces, es mejor conocer la verdad a tiempo que seguir viviendo en una ilusión. Me abrazó con fuerza, y en ese gesto sentí que aún había algo sólido en mi vida. El amor de una madre y la inocencia de un hijo eran los únicos cimientos que me quedaban. Así, entre sorbos de café y silencios, acepté que había tocado fondo. Y que, a partir de ese fondo, solo podía subir. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos, pero mi resolución era clara, no había marcha atrás. No quería escuchar excusas ni promesas vacías, necesitaba cortar de raíz un matrimonio que ya no existía. Una mañana, mientras mi hijo jugaba en su alfombra, marqué el número de un abogado recomendado por una amiga de mi madre. Le expliqué la situación con voz serena, sin dramatismos, porque el dolor se había transformado en determinación. El abogado me escuchó en silencio y luego me aseguró que mi caso era sólido. Había pruebas, había motivos, y lo más importante, había un hijo que proteger. Sentí una calma extraña, como si cada palabra suya fuera una cuerda que me mantenía en pie. Esa misma tarde comencé a reunir documentos, cuentas bancarias, actas y todo lo necesario para cerrar un capítulo que me había roto. Mi madre me ayudaba, sosteniendo al bebé mientras yo revisaba papeles. Cada hoja que guardaba en la carpeta era un paso más hacia mi libertad. No había rabia, solo una frialdad calculada que me protegía. Sabía que dolería, pero también que era lo correcto. El amor propio había despertado, y ya no había espacio para nadie que lo traicionara. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo.
El día de la primera reunión legal, el abogado me acompañó como un escudo silencioso. Nos sentamos frente a su representante y sus gestos nerviosos decían más que cualquier palabra. Intentó aparentar calma, pero sus ojos evitaban los míos, como si cada mirada lo quemara. Se habló de bienes, de cuentas, pero cuando salió el tema de la custodia, mi corazón latió fuerte. Sabía que era mi mayor tesoro, mi razón de vivir, y no iba a ceder ni un centímetro. Mi voz fue firme, segura, y vi cómo él bajaba la cabeza. Incluso su abogado parecía saber que no había discusión posible. El juez fue claro en cada palabra: mi hijo necesitaba estabilidad, amor y un hogar seguro. Todo en mi vida giraba en torno a él, y las pruebas lo confirmaban. Los testimonios, las fotos, las ausencias de su padre, todo jugaba a mi favor. Cuando el juez dictó la custodia a mi favor, sentí que podía respirar de nuevo. Mi madre lloró en silencio, orgullosa de verme tan fuerte. Mi hijo, ajeno a todo, dormía en mis brazos como si el mundo fuera un lugar seguro otra vez. Esa victoria no era contra él, era por nosotros. A partir de ahí, su vida comenzó a desmoronarse. Las miradas de los amigos cambiaron, las invitaciones se extinguieron y las historias corrieron rápido. El hombre que una vez parecía seguro ahora era solo un rumor de traición y vergüenza. Perdió la confianza de muchos, incluso de su propia familia, que no entendía cómo había podido llegar tan lejos. Las redes sociales eran implacables, y aunque yo no alimentaba nada de eso, la verdad encontraba su camino. Cada paso que daba estaba marcado por el eco de sus errores. Era como ver caer una torre ladrillo a ladrillo. Yo lo observaba de lejos, sin odio, solo con la calma de quien ya no pertenece a esa historia. No había venganza en mí, solo la certeza de que cada acto tiene consecuencias. Él había elegido sus mentiras, y ahora vivía en ellas. Mientras tanto, mi casa se llenaba de risas infantiles, de calma, de pequeños momentos de paz. Su derrumbe no era mi triunfo, pero era un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz. Y esa verdad, aunque dolorosa, me había devuelto mi vida. Las noches se volvieron largas, silenciosas, y la cama parecía un espacio vacío donde las sombras hablaban más que las palabras. No lloraba por él, lloraba por la vida que había imaginado y que ya no existía. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, desde las risas en la cocina hasta las caricias que ahora parecían ajenas. A veces, el silencio dolía más que cualquier discusión, porque no había nada que reparar. Me descubrí mirando viejas fotos y sintiendo una punzada, no de amor, sino de pérdida de tiempo. Mi hijo, dormido en su cuna, era mi faro en medio de la tormenta. Él me recordaba que, a pesar de todo, aún tenía algo puro y verdadero. Con los días entendí que el duelo no es lineal, que la tristeza y la calma podían visitarme en la misma hora. Algunas mañanas despertaba con fuerza, otras con una melancolía que me abrazaba entera. Pero siempre me obligaba a levantarme, a sonreír aunque fuera para él. Cada sonrisa suya era un bálsamo, cada paso que daba era un motivo para seguir. Dejé que el dolor fluyera, que saliera en forma de suspiros o de cartas que nunca enviaría. La mujer que había sido murió con esa traición, y en su lugar nacía otra. Y ese renacimiento dolía, pero también liberaba. Mi madre fue mi roca, la voz que me recordaba que aún había un mundo más allá de las heridas. Cada tarde venía a casa con comida caliente, con palabras sencillas que sabían a abrazo. Pocas amigas quedaron cerca, pero las que lo hicieron me sostuvieron sin preguntar nada. No querían detalles, solo estaban allí, en el sofá, con una taza de té y un silencio que lo decía todo. Descubrí que, en los peores momentos, no hacen falta grandes discursos, solo manos que no te sueltan. Esa red pequeña, casi invisible, se convirtió en mis salvavidas.
Yo ya no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Agradecía cada gesto, cada llamada, cada visita inesperada que traía un poco de luz. Había días en que mi orgullo quería aislarme, pero aprendí a dejarme cuidar. Mi madre me decía que ser fuerte no significa cargar con todo, y esas palabras se me quedaron grabadas. Mi hijo crecía rodeado de cariño, ajeno a los dramas de los adultos. Ese amor colectivo, sincero, era la prueba de que la vida seguía. Y en esa certeza, poco a poco, la herida empezó a cerrar. Mi círculo pequeño se volvió mi mayor riqueza. El tiempo, con su paso discreto, comenzó a poner todo en su lugar. Mi casa, antes escenario de lágrimas, se llenó de pequeños ruidos, risas de mi hijo, canciones suaves, olor a café por las mañanas. Decidí que no podía quedarme anclada en el pasado, así que empecé a trabajar desde casa. Al principio era difícil concentrarme, pero cada pequeño ingreso era una victoria. Sentía que reconstruía mi vida, ladrillo a ladrillo, con paciencia y esfuerzo. No necesitaba lujos, solo la tranquilidad de saber que mi hijo tenía lo que necesitaba. Pronto descubrí que, incluso después del dolor, había espacio para la risa. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, un paseo al parque, un libro leído a escondidas, una tarde de dibujos animados con él. Cada logro, por pequeño que fuera, era mío. Ya no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba ganando. La traición había sido un golpe, sí, pero también una puerta. Y ahora, por esa puerta, entraba una nueva versión de mí, más fuerte, más clara, más viva. Con el tiempo, me di cuenta de que algunas heridas no se ven, pero se sienten en cada rincón del cuerpo. A veces, mientras jugaba con mi hijo, una punzada de tristeza me recordaba todo lo vivido. No era amor lo que quedaba, era la memoria de una traición que había marcado mi piel como un tatuaje invisible. Aprendí a sonreír con el dolor escondido, a seguir adelante aunque por dentro hubiera grietas. Cada gesto de mi hijo, cada abrazo, era un bálsamo que me ayudaba a sanar. Miraba las fotos antiguas y ya no lloraba, solo sentía una distancia inmensa. Era como si la mujer que vivió aquella historia fuera otra persona. Esos recuerdos, aunque duros, me enseñaron a no bajar la guardia y a cuidarme más. Me prometí nunca ignorar una señal, nunca callar cuando algo doliera. La traición me cambió, pero también me dio una fortaleza que desconocía. Mi mirada se volvió más firme, mi voz más clara y mi corazón más selectivo. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero sí podía aprender de él. Ya no tenía miedo del dolor, porque había sobrevivido a lo peor. Y eso, de alguna forma, me hacía invencible. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Mi hijo ya caminaba, balbuceaba palabras y llenaba la casa de una alegría nueva. Las noches eran menos pesadas, los días más claros, y mi sonrisa empezaba a ser sincera. Había aprendido a estar sola sin sentirme vacía, a disfrutar de mi propia compañía. Cada salida al parque era un recordatorio de que la vida sigue, de que el sol siempre vuelve a salir. Los recuerdos dolían menos, y el futuro ya no asustaba tanto. Había vuelto a respirar sin peso en el pecho. Una tarde, mientras lo veía correr tras una pelota, sentí una paz que hacía mucho no conocía. No necesitaba nada más, pero tampoco me cerraba a las sorpresas que la vida pudiera traer. Ya no era la mujer rota que salió de aquel hospital, era alguien que había aprendido a reconstruirse. Había encontrado una nueva versión de mí misma, más fuerte y más ligera. Y lo mejor de todo es que mi hijo crecía viéndome de pie, sonriendo. Esa imagen, para mí, valía más que cualquier cosa. Una mañana de primavera, en el parque donde siempre llevaba a mi hijo, lo vi. Estaba sentado en un banco, riendo con una niña pequeña que jugaba a su alrededor.
Su gesto era amable, sus ojos tranquilos, y algo en su presencia me llamó la atención. No era mi pasado que volvía, era algo nuevo, fresco, inesperado. Nos cruzamos varias veces, siempre con un saludo cordial, una sonrisa discreta. No buscaba nada, pero sentí que la vida me estaba enseñando que aún había espacio para la esperanza. Era una puerta que se abría sin hacer ruido. Con el tiempo, nuestras miradas empezaron a durar un poco más, nuestras sonrisas a ser más cómplices. No era amor a primera vista, era algo más pausado, más sereno. Hablábamos poco, pero cada palabra era fácil, sin peso, sin expectativas. Él escuchaba, yo sonreía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Mi hijo lo miraba curioso, y esa inocencia hacía todo más natural. Era un comienzo que no pedía nada, solo ofrecía calma. Y después de tanto dolor, eso ya era un regalo. Nos cruzábamos más a menudo, y las palabras comenzaron a salir con naturalidad. Primero fueron saludos cortos, después preguntas simples sobre nuestros hijos y el clima. Con cada encuentro, la distancia se acortaba y la confianza crecía sin esfuerzo. Él tenía una calma que me tranquilizaba, y su manera de escuchar era algo que no había visto en mucho tiempo. Yo hablaba sin miedo, sin sentirme juzgada, como si nos conociéramos de toda la vida. Mis risas, que habían estado guardadas, empezaron a aparecer otra vez. El parque se convirtió en nuestro pequeño refugio, donde cada día era un poco menos gris. Un día, mientras los niños jugaban, nos sentamos juntos en el mismo banco. La conversación fluyó como si nunca hubiera existido el silencio entre nosotros. Hablamos de todo y de nada, desde libros hasta sueños, sin prisas ni compromisos. Me sorprendió la facilidad con la que podía abrirme, algo que pensaba que ya no era posible. Él respetaba cada pausa, cada mirada, sin intentar llenar los vacíos. Era una compañía suave, sin exigencias, que me hacía sentir ligera. Empecé a esperar esos momentos, no con ansiedad, sino con una ilusión tranquila. Los meses pasaron, y nuestra amistad se hizo más sólida, más cálida. No había promesas, solo gestos pequeños que decían mucho más que las palabras. Una taza de café compartida, una ayuda para cargar el carrito, una llamada corta para preguntar cómo estaba. Poco a poco, mi desconfianza se fue desarmando, y la herida empezó a cerrarse. Me descubrí sonriendo al teléfono, riendo a carcajadas por cosas simples. Mi hijo lo adoraba, y esa complicidad me llenaba de ternura. Sentía que la vida, por fin, me daba un respiro. No era un romance de película, era algo más real, más pausado. Cada paso era firme, cada gesto honesto, sin máscaras. Él no preguntaba por mi pasado, y yo no necesitaba explicar mis cicatrices. Esa libertad era nueva para mí, y me hacía sentir segura. Con cada encuentro, me convencía de que podía volver a confiar, de que el amor no siempre traía dolor. Era como si la vida, después de tanto caos, decidiera enseñarme la calma. Y yo estaba lista para aprender. Una tarde de verano, mientras mi hijo corría tras una cometa, Daniel se sentó a mi lado con una expresión diferente. Sus ojos, siempre tranquilos, brillaban con algo más intenso, algo que me hizo contener la respiración. Hablamos de cosas simples, pero sus palabras iban perdiendo el rumbo. De pronto, me tomó la mano con suavidad y dijo: no sé tu historia completa, y no necesito saberla. Solo quiero escribir la nuestra, si me dejas. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de miedo y emoción. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el cielo que parecía más claro que nunca. No esperaba nada, no buscaba nada, pero allí estaba la vida, poniéndome una nueva oportunidad en las manos. Apreté su mano,
Sonreí y sentí que el peso en mi pecho se hacía más liviano. No era una promesa de eternidad, era una invitación a vivir sin miedo. Y por primera vez, no dudé. Mi hijo gritó de alegría en la distancia, y ese sonido fue el mejor aplauso para ese momento. El tiempo pasó y nuestra relación fue creciendo sin prisas, sólida y serena. No había secretos ni prisas, solo el deseo de construir algo limpio y honesto. Daniel se convirtió en una parte fundamental de nuestras vidas, mi hijo lo miraba como a un héroe silencioso. Un día, mientras desayunábamos juntos, me pidió que le diera un sí definitivo. No fue un gesto grandilocuente, solo una pregunta sincera, con la complicidad de quien ya sabe la respuesta. La boda fue íntima, pequeña, solo familia y amigos verdaderos. Mi hijo llevó los anillos, y mi madre, con lágrimas en los ojos, sonrió como nunca antes. Ese día entendí que el amor no siempre es ruido, a veces es un susurro que se vuelve constante. Caminé hacia el altar con calma, sin miedo, sabiendo que dejaba atrás todo lo que me hizo daño. No había odio, solo gratitud por el camino que me llevó hasta allí. Mientras intercambiábamos promesas, sentí que mi vida cerraba un ciclo y abría otro lleno de luz. Daniel me miró como si fuera el mayor tesoro que la vida podía darle. Y yo, por primera vez, sentí que estaba donde siempre debí estar. La casa volvió a llenarse de risas, de cenas improvisadas y domingos en pijama. No eran los lujos lo que nos hacían felices, era la paz de saber que estábamos juntos. Daniel era un padre para mi hijo, y verlo así me llenaba el corazón de orgullo. Mi madre venía a menudo, y las conversaciones ahora eran de proyectos y futuro, no de heridas. Los recuerdos del pasado se habían convertido en lecciones, no en cadenas. Cada foto en la pared era un recordatorio de que el amor puede renacer. Y esta vez, era más fuerte, más maduro, más nuestro. En las noches, cuando la casa dormía, me quedaba mirando a mi hijo y a mi esposo, agradecida. Todo lo que había sufrido tenía un sentido, había sido el camino hacia esta calma. Aprendí que la traición no define a una persona, pero la forma en que se levanta después sí. Yo había caído, pero me levanté más firme que nunca. Mi vida ya no era una novela de dolor, era una historia de superación. Y cada día prometía ser un nuevo capítulo, más luminoso que el anterior. Mirando hacia atrás, entendí que perder no siempre es un castigo, a veces es el empujón necesario para cambiar de rumbo. El dolor que sentí me enseñó a amarme más, a proteger mi paz por encima de todo. No soy la misma mujer que un día lloró frente a una traición, soy alguien que aprendió que la confianza empieza por uno mismo. Cada lágrima derramada se convirtió en fuerza, cada silencio en una decisión. Mi hijo crece viendo a una madre que no se rinde, que cae y se levanta, que no teme empezar de nuevo. Y eso, para mí, es el mayor regalo. Hoy puedo hablar de aquella historia sin temblar, sin rencor, con una sonrisa serena. Entendí que a veces perderlo todo es la única manera de ganarlo todo. Que los finales tristes solo son la antesala de algo mejor. Y que la verdadera venganza es ser feliz, sin mirar atrás. El pasado ya no duele, solo enseña. Y la mujer que salió de todo aquello es más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Hoy miro mi vida con una calma que nunca pensé que tendría. Mi hijo crece feliz, rodeado de amor, y Daniel se ha convertido en un compañero fiel, un refugio seguro. La casa que antes guardaba ecos de traición ahora está llena de risas y música. No hay fantasmas, solo recuerdos que ya no duelen, que sirven para recordarme quién fui y quién soy ahora. Cada paso que di, cada decisión difícil, me trajo hasta aquí. Y si miro atrás, ya no veo dolor, veo fuerza. Esa es mi mayor victoria, sobrevivir y renacer. Aprendí que nada es eterno, que las personas cambian y que no todo final es una derrota.
Mi vida no es perfecta, pero es real, hecha de caídas y levantadas, de lágrimas y sonrisas sinceras. Ya no temo a la soledad porque aprendí a estar conmigo misma. No guardo rencor, porque sé que el tiempo se encarga de poner todo en su sitio. Ahora mi historia es otra, más serena, más consciente, más mía. Y cada día, cuando abrazo a mi hijo, recuerdo que lo mejor que me pasó fue perderlo todo para volver a empezar.